Y te voy a proponer un tema que sé que estás trabajando mucho en la actualidad, materializar lo que queremos desde la cuántica. Ahorita Merce y yo estábamos hablando antes de empezar a grabar y decíamos, es muy bueno saber que mucha gente se está sumando a esto y esto ni es ninguna religión, ninguna secta, ni ninguna cosa extraña, simplemente es una filosofía de vida donde estamos trabajando para vivir mejor. Entonces hay gente un poquito escéptica, pero que cuando tiene como ese sustento científico, ahí sí se empieza a animar. He visto hasta la gente más escéptica del mundo que ya está empezando a ver la vida con otros ojos y esto es magnífico. Totalmente, Dianita, porque realmente cuando hablamos de física cuántica podemos hablar desde la ciencia para todas esas personas que necesitan una comprobación de por qué eso sucede. Entonces la ciencia viene a ser el lenguaje de lo místico. Muchas veces suceden cosas, sincronicidades. Ay, me llamaste, yo que te estaba pensando. Ay, nos encontramos, yo que te estaba pensando. Y mira, justo me llamaron de este trabajo que tanto quería, pero era porque tú estabas realmente conectada y porque estabas en la certeza de que eso iba a suceder. ¿Cómo sabes que estás conectada con tu deseo? Porque lo hemos vivido en carne propia, lo hemos escuchado. A veces tenemos deseos que son desde el ego. Sí. Es para impresionar o para demostrar, qué sé yo, pero cuando tenemos un deseo del alma, toda la sincronicidad y todas las cosas llegan como menos imaginamos. Total, Dianita, nosotros tenemos un GPS interno y nosotros sabemos cuando estamos conectados desde el ego. Nosotros sabemos cuando lo hacemos o por una necesidad o por figurar o por un reconocimiento externo, que los seres humanos siempre a veces nos enfocamos en eso externo. Pero cuando es desde una necesidad de servir, es cuando realmente estás conectado con un propósito superior. Cuando tú estás conectado con ese propósito superior, desde ese deseo de primero hacerle bien a otros, es cuando sabes que allá hay una certeza de que algo se va a cumplir. Y créeme que sucede. ¿Por qué? Porque todo empieza a tener un hilo conductor desde el alma y no desde el ego, que es muy diferente. Cuando es desde el ego hay una lucha de que esto suceda, tengo que hacerlo, hay una fuerza. Nos enseñaron incluso desde pequeño, usted quiere que le vaya bien, pues esfuércese, hágalo fuerte, pero todos los días usted se tiene que esforzar. Y hoy en día hemos comprobado otra cosa y lo digo desde la propia verificación. Cuando tienes un deseo del alma no quiere decir que no vas a sacar de ti la voluntad, la disciplina, lo mejor de ti, porque eso es importante. Además la vida nos premia cuando sacamos eso y son músculos internos que tenemos que cuando los sacamos inmediatamente nosotros también nos sentimos merecedores. Y al sentirnos merecedores llega esa emoción de poder creer en ti y cuando crees en ti entonces ya no necesitas ni siquiera pedirlo. ¿Por qué? Porque ya está hecho y está para ti. Debemos entender que ese campo cuántico, universo, como quieras que lo llame, está absolutamente todo creado. Está la riqueza, la pobreza, el amor, el desamor, pero nosotros elegimos con qué conectarnos para poder atraer a nuestra vida eso que queremos. ¿Cómo lo podemos realmente atraer? Desde la certeza de que yo soy esa persona. O sea, tú quieres ser una persona, digamos, que atraes la riqueza a tu vida. Tú no puedes conectarte desde la necesidad. Es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que para mí es muy difícil. Y si tú te conectas desde eso, el universo no va a leer tu mensaje porque no es correspondiente a lo que tú estás emitiendo. Merce, pero entonces ahí ¿cómo haces? Voy a utilizar una palabra que no debería utilizar y por eso mis famosas comillas. Cuando luchas con esas creencias que tienes desde hace mucho tiempo, a veces es poco fácil conectarse con ese campo cuántico. ¿Cómo haces ese trabajo? Precisamente nosotros somos el resultado de unas creencias y lo primero que hay que hacer es reconocer, porque no se necesita ni siquiera tiempo, se necesita reconocer que estamos a veces bajo creencias limitantes y el hecho de nosotros que reconocerlo primero que todo nos ayuda a cambiarlo, porque no es posible crear desde una creencia de limitación, desde una creencia de necesidad, desde una creencia que no puedes. Entonces es cambiar todas nuestras creencias internas para cambiar nuestra energía, porque al fin y al cabo nosotros somos energía. Siempre estamos acostumbrados a que todo lo que vemos es lo real, pero nosotros estamos creando, y no me digas, por ejemplo, que cuando estamos en amor, en compasión, en perdón, en todas esas energías, creamos algo diferente a nuestro alrededor que cuando estamos en rabia, en rencor y en todas esas emociones que también son muy fuertes y que al final dices, pero ¿por qué se me vinieron tantas cosas encima yo con todo esto que estoy pasando? Entonces es importante entender que nuestra emoción es
es la que atrae, pero sobre todo que nuestras creencias son las que forman nuestra identidad. O sea, si tú dices, no, es que yo no soy capaz, tú vas a crear esa identidad y como tal te vas a comportar como una persona incapaz. Así que es muy importante primero cambiar las creencias. Siempre atraemos lo que tenemos adentro. Todo lo de afuera es una proyección de lo que yo estoy sintiendo, de cómo me estoy sintiendo conmigo misma. Finalmente es así. Nosotros tenemos pensamientos todo el tiempo y muchas veces les damos valor y realmente no porque sea un pensamiento es cierto. Podemos ser conscientes, observarnos qué es aquello que estamos pensando, qué es lo que coincide con esos deseos que yo quiero alcanzar. Quiero alcanzar amor, riqueza, prosperidad, abundancia. ¿Coincide mi pensamiento con eso que yo quiero atraer a mi vida? Entonces hay que cambiarlo por un pensamiento que te empodere más, que te haga llegar a una frecuencia mucho más alta, porque cuando estás en una frecuencia alta, inmediatamente vas a atraer a tu vida eso que necesitamos atraer y que queremos todo. Pero desde aquí internamente volvernos nuestros propios observadores. Y para eso es necesario ir cambiando ese estado del ser, de esa persona que antiguamente no creía en ella o que le pasaron situaciones o que vive en el pasado, porque es muy importante también vivir en el presente. Es tan importante que muchas veces nosotros estamos todo el tiempo bajo emociones de rencor, de cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a querer crear cosas nuevas si estamos viviendo desde un viejo estado del ser, cuando estamos viviendo desde una vieja personalidad, con todas esas emociones? Tenemos que crear nuevas emociones, tenemos que vivir desde el presente y poder comenzar desde cero y lo podemos hacer, te lo aseguro. Pero la mayoría o muchas personas viven pensando en lo que pasó, dándose golpes de pecho, culpando a los demás y creando de lo mismo todos los días. Exactamente. Entonces, haz de cuenta, para ponerte un gran ejemplo y poder mostrarle a la gente con facilidad, esto es que haz de cuenta que tú estás escuchando una emisora y tú quieres escuchar música clásica, pero tú pones la música de rock y quieres escuchar música clásica en una emisora que está en otra frecuencia. ¿Cómo lo vas a lograr? Tienes que cambiar la frecuencia. Entonces mucha gente dice, no, hay que cambiar el radio. No, tienes que cambiar tú y tienes que cambiar la forma como atraes esa frecuencia a tu vida. Así que ese pasado va a traer esa frecuencia de antes. Como decía Einstein, no hay peor loco que aquel que haciendo lo mismo quiere atraer resultados diferentes. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Merce, y entonces, ¿qué hacer con todo ese ruido que hay en la mente? Ese ruido hay que saberlo escuchar, hay que saberlo apagar y hay que saberlo cambiar. ¿Qué hacemos con el Exacto. de la emisora? Eso nosotros es un trabajo de constancia, es un trabajo de levantarnos todos los días y conectarnos con la gratitud, de que cuando nos estemos quejando cambiemos la queja por emociones mucho más elevadas, decir, bueno, pero ¿quién me ama? ¿Qué cosas mejores tengo que hacer? Cuando tú cambias las preguntas en tu vida, cambian también las respuestas. Entonces, hacernos mejores preguntas para que ese se vuelva cada vez mucho más alineado con un estado del ser que viva más en potencia con eso que queremos atraer. ¿Cómo acceder al campo cuántico? Yo sé que esta pregunta suena como bastante complicada, pero yo sé que Merce nos lo puede explicar con palabras muy sencillas, porque podemos ir al campo cuántico a crear la vida que queremos. Sí, por supuesto, todos podemos viajar a ese campo cuántico. Realmente hay ejercicios muy profundos, pero para entenderlo de manera sencilla, es precisamente cuando entramos en meditación, porque la meditación nos mantiene y nos lleva inmediatamente a unas ondas donde podemos crearnos y reprogramarnos, donde nos estamos olvidando de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó y empezamos a crear un presente diferente. En ese campo cuántico, cuando tú te conectas, y la mejor forma de conectarse es olvidarte de quién eras. Esa es la mejor forma y precisamente es un estado de meditación donde tú entras y empiezas a olvidarte de todo lo que eres como cuerpo, de todo lo que eres como materia, de todo lo que te identificas con que eres de tal manera, olvidarse de eso y empezar a estar en un estado más neutro, y cuando estás en ese estado más neutro, empezar a sentir quién quieres tú ser,
¿con quién te quieres conectar en ese campo cuántico? Entonces, tú quieres conectarte con una persona que materializa, con una persona segura de sí misma, con una persona que atrae el amor a su vida, con una persona que atrae la riqueza, la abundancia. Te tienes que comportar como tal, tienes que sentir las emociones elevadas como si estuviese sucediendo, porque mira que incluso en oración es diferente pedir que sentir la certeza de que ya eso está hecho. Merce, es que yo sé que esta pregunta me la he hecho yo y nos la hacemos todos los seres humanos, porque a veces insistimos con algo que no nos ha dado buenos resultados, remitiéndome a la frase que dijiste hace un momento de Einstein. Repetimos y repetimos las mismas cosas, sabemos que nos hace daño y no hacemos nada por ello. No, y mira que pasan cosas tan increíbles que a veces puedes estar en relaciones donde estás sufriendo y te quedas en eso. Y eso también desde la física cuántica se puede explicar perfectamente, y es que cuando tú conviertes un hábito en parte de tu vida, así sea el sufrimiento, a ti te hace falta. Por eso salir de una relación donde estás sufriendo, donde no eres feliz, no es fácil. O sea, podrías salir y decir, no, pero es que yo salgo de esta relación porque no soy feliz. Pero la mayoría de las personas no lo hacen, porque simplemente construyeron un estado del ser bajo la creencia de que merecían sufrir y de que el amor era así y de que no merecen nada más. Pero cuando cambias tu chip, atraes otra cosa. Pero la vida no te puede dar nada que tú no estás preparado a recibir. Entonces tienes que preparar esa tierra fértil que son los pensamientos. Los pensamientos tú les siembras cualquier semilla del amor, de la rabia, del rencor y va a crecer. Pero nosotros debemos decidir qué semilla sembrar en esos pensamientos. Y algo muy importante también es no estar pegados al resultado, porque eso hace que los seres humanos sintamos un poco de ansiedad. Es que mira, precisamente que estamos hablando del campo cuántico, cuando tú te conectas con ese campo, cuando tú elevas tus emociones, cuando te conectas con la certeza, no puedes pedir y tienes que soltar el control, porque la vida te puede tener preparado algo muchísimo mejor que lo que tú estás queriendo que suceda. Entonces, una cosa es tener las emociones elevadas, otra cosa es decir, yo quiero que suceda exactamente esto, porque debes prepararte para lo mejor de la vida. Eso es todo. Prepárate, confía, enamórate de la vida y verás cómo la vida no se queda con absolutamente nada. Y siéntete merecedor, porque a veces la gente tiene grandes sueños, tiene el alma dispuesta para recibirlos, pero el miedo es lo que bloquea. O llegan las cosas y se llenan de pánico y salen corriendo y todo el sueño, ese sueño que tuvo toda la vida, pues se esfuma rápidamente porque se llenó de miedo, de frustración en ese momento. Total, ese miedo precisamente es algo que también debemos entender todos los seres humanos, y también nos lo explica la cuántica. Ese miedo siempre se va a presentar y siempre va a estar allí. Lo que pasa es que cada vez que cambiamos, o sea, cada vez que vamos hacia un terreno desconocido, aún el terreno sea muy bueno, digamos que te salió una oportunidad para estudiar en Nueva York cine, o sea, algo que tú soñabas toda la vida, y te da miedo hacer esos cambios, ¿cierto? Entonces, por eso es importante hacer pequeños cambios en nuestra vida, pequeños, así sean insignificantes. Por ejemplo, cambia del lado de la cama donde tú dices, no, yo no soy capaz de dormir. Cámbialo. Cuando tú dices, no, es que a mí me gusta siempre viajar de este lado, cámbialo. Haz cosas diferentes para que esos límites que nosotros nos autoimponemos vayan cada vez estando más lejos de nosotros. Y cuando haces esos pequeños cambios los vas a ver reflejados cuando tienes que tomar grandes decisiones. Ahí es muy importante incluso la visualización, que más que la visualización yo lo llamo la creación, porque cuando tú eres capaz de ver desde antes lo que tú quieres que suceda, ya vas a transitar ese camino sin tantos miedos. Qué buenas técnicas. Sí. Hemos aprendido hoy un montón. Merce, muchísimas gracias.